Bienvenidas y bienvenidos, los hermaníacos. Hoy os traemos una nueva entrega de Conociendo a. Nuestra protagonista de hoy es Vicky Vilariño, jugadora de UCAM Murcia BSR y de la selección española femenina que acaba de conseguir el bronce en el europeo. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero, ¿qué tal estás? Bien, bien, dentro de la Sí, situación ¿no? estoy bastante bien. Ujú. Bueno, Como ya. ves encerrada en un cuartito. Sí, bueno, luego también comentaremos el tema, pero bueno, Vicky acaba de ser además bronce con la selección española femenina en ese europeo que se ha disputado en Madrid, pero no pudo jugar ese último partido contra la selección alemana debido a que, bueno, dio positivo por coronavirus y bueno, no pudo disputar ese partido. Y bueno, también hablaremos sobre esa situación, que supongo que sería muy dura, pero bueno, hablaremos un poco más adelante. Y bueno, por comenzar un poco, o por conocerte un poquito mejor, Vicky, haz una pequeña presentación sobre ti, para que te conozcamos un poco más. Pues, a ver, bueno, ya todo el mundo sabe que me suelen conocer como Vicky Vilariño, aunque muchos medios me nombren como Vicky Alonso, pero siempre hago mucho honor a mi madre, por eso lo de Vilariño, ¿no? Sí. Bueno, nada, pues llevo dedicándome a este deporte cerca de 20 años. No es mi profesión únicamente, sino que además, pues bueno, también soy ingeniero y me dedico a ello. Y poco más, mi vida se viene desarrollando entre el baloncesto y mi trabajo laboral, o sea que poco más, poco más. ¿Cómo comenzaste en esto del baloncesto en silla? O bueno, en esto del deporte adaptado, ¿eh? En general también. ¿Cómo lo conociste o cómo comenzaste? Pues yo lo conocí cuando me fui a matricular a la autoescuela en mi ciudad de Vigo. El profesor de teórica era el actual entrenador del equipo del Anfi de la ciudad y bueno, pues nada más verme, yo creo que ni todavía había firmado para sacar allí el carné con ellos y ya me estaba ofreciendo ir al equipo a probar, ¿no? Y así fue, un 12 de octubre, día festivo, que bueno, por temas de estudio y todo eso era el día que yo podía moverme. Fui a probar y no me he vuelto a bajar de una silla porque ya comencé directamente con el equipo a entrenar al día siguiente. Ujú. En ese entonces me imagino que estudiabas también, entonces, ¿no? O sea, estudiabas Sí, en la en la universidad. exacto, Ujú, exacto. En esa temporada yo estaba en mi primer año de universidad ujú, y bueno, pues eso, no sé en qué momento, porque ya apenas lo recuerdo, pero sí sé ya, que me planteé sacarme el carnet y bueno, pues estaba con esas dos cosas. ujú. ¿Y cómo fue también compaginar bueno, ese jugar al baloncesto en silla de ruedas, todo lo que eso conlleva, bueno, los entrenamientos, que muchas veces igual a lo mejor es ya tarde-noche, también con los estudios, ¿cómo se te hacía compaginar eso? Bueno, al final era cuestión de tener claro las prioridades que tenías. Yo sabía que quería terminar mi carrera, sacar esa diplomatura y además quería, bueno, era un compromiso que tenía conmigo misma. Me encantaba ir a entrenar, de aquellas, pues tampoco era tan profesional como ahora, ¿no? No, solamente entrenábamos 2 días a la semana, martes y jueves. Mientras estaba sacando el tema del carnet, pues sí que fue un poco complicado los desplazamientos, pero bueno, con mi madre un poco ayudándome en ese tema, eh, conseguía pues eso, moverme a la universidad, a hacer mis estudios y luego me iba a entrenar porque los entrenamientos en Vigo siempre han sido a última hora de la noche, porque bueno, pues el 90% de los jugadores que antes había eran trabajadores y tenían que cumplir su jornada laboral. Ujú. También me ha parecido leer por ahí que hubo alguna etapa en la que estudiabas, trabajabas y también jugabas al baloncesto. Hacías las tres cosas. Y eso ya Sí, más correcto, complicado, sí, ¿no? bueno, sí. Fue ya cerrando mi primer año de universidad, prácticamente yo creo que ya llegando al segundo en ese verano, no recuerdo muy bien las fechas,
pero bueno, sí, una situación familiar muy, muy complicada me llevó a tener que ponerme a trabajar, de aquellas, pues bueno, al no tener formación y tampoco muchos recursos de poder escoger dónde trabajar, pues me dieron la oportunidad en la ONCE, entonces me dedicaba eh, a, a- a vender los cupones. Trataba de hacerlo desde muy temprano para tener la tarde medio libre dentro de las posibilidades que tenía. El segundo año de universidad era nocturno, con lo cual, pues bueno, algunas clases las podía realizar y si no, pues los compañeros me ayudaban dándome apuntes y así iba sacando tiempo de donde podía y completando todo. Y luego tenía los 2 días de entrenamiento con el equipo. Y bueno, pues el fin de semana era locura porque yo empecé a viajar muy pronto con ellos, entonces pues recuerdo que era eso, ir con los libros, el fin de semana con la mochila y durante la semana era mochila, libros y lo del trabajo. O sea que así andaba. Sí. Ujú. Empezaste en el Iberconsa Vigo. Bueno, no sé si sería. Bueno, sí, Iberconsa Anfib, eso es. Ella no era Iberconsa, ahora Bueno, sí, sí, porque es el patrocinador, pero el equipo siempre ha sido el Amfib Anfib, de Vigo. eso es. Y exactamente, sí. Y ahí es donde yo he comenzado. Ujú. ¿Cómo fueron también esos inicios? No sé, bueno, el baloncesto en sierras es un deporte que también te implica tener otro elemento más, que es la silla, ¿no? Y a lo mejor igual para personas que no estén habituados a llevar la silla en el día a día, a lo mejor pues es más complicado, ¿no? Comenzar, o bueno, en lo que es el manejo de silla y tal. ¿Cómo se te hizo a ti el comienzo en este deporte? ¿Complicado? Bueno, no lo recuerdo especialmente un problema, ¿no? Yo creo que ahora el concepto que tenemos del baloncesto en sí y de la silla en sí es muy diferente a lo que era en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, yo comencé con sillas, evidentemente, que no tenían nada de mi medida y, bueno, pues apañabas como podías, apenas llevaba cincha, recuerdo que alguna no llevaba ni antivuelco, o sea que imagínate cómo podía llegar a ser aquellos golpes. Entonces, pues bueno, no recuerdo que fuera muy traumático el aprender el uso de la silla. O sea, para mí, además, las ganas que tenía de entrenar y que llegara, pues que de martes a jueves se me hacía un mundo. Y luego el partido, y bueno, claro, al principio, pues sí, yo contaban conmigo, pero no jugaba minutos. O sea, que al final empecé muy poquito a poco, como es lógico. Y bueno, pues entonces luego volver a esperar al martes. Claro, es que llevabas tantas ganas acumuladas que lo de la silla era lo de menos. Lo Ujú, de menos. ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Vigo? Varios años, si no me equivoco, ¿no? Muchísimos años, Ujú, muchísimos años. La verdad que prácticamente toda mi vida deportiva la desarrollé en Vigo, ¿no? Digamos que ya es en mi etapa ahora final que yo me muevo de equipos. Entonces, pues bueno, yo no soy muy buena con las fechas ni recordando, pero llevo es mi tercera temporada en el UCAM y he estado dos en Ferrol. Pues el resto del tiempo he estado en Vigo, desde el 2001 hasta yo creo que 2016, pero no lo tengo ujú, yo muy, muy claro. ujú. Aprovechando también esa etapa en Vigo, creo que algunos años estuviste también en el. Bueno, hubo un equipo B, ¿no? De Vigo, y también estabas Mm, en ese equipo, en el que también estaban, por ejemplo, Uxía Chamorro, que creo que está hoy en día en el Ibercon Sanfib, en la plantilla. También sí, Nico, ¿no? Nico Muñoz. sí. Eh, y bueno, también un poco enlazando con eso, ¿crees que en España se trabaja lo suficiente lo que es la cantera? Porque a lo mejor no vemos tantos filiales, ¿no? Bueno, sí hay algunos filiales, pero ¿se trabaja lo suficiente la cantera, dirías? Creo que cada vez más, pero sí ha sido una batalla durante muchos años. El equipo cuando se crea el Amphibet se crea o no con el objetivo de que los chicos que están en las escuelas tengan digamos, un aliciente para tener pues eso, unos minutos de juego, una competición, es decir, no solo estoy entrenando, sino que, jo, qué bien, que voy a jugar un partido el fin de semana, ¿no? Porque bueno, al final, pues en segunda sí se juegan partidos, pero no es tanta la exigencia como puede suponer una división de honor, ¿no? Y pasar pues a niños que están en las escuelas a división de honor es una auténtica locura, ¿no? Al final los sometes a muchas horas de entrenamiento y quizá a muchas horas de banquillo.
y bueno, pues eso puede desvirtuar un poco la pasión que sienten por este deporte. Así que es cierto que ahora hay muchos equipos que están empezando a apostar por esos filiales, ¿no? Esos equipos B y que no solo se quede reducido a escuela, que sigo diciendo que es algo muy bueno, pero que si tienes esa pasión hay que tener también un aliciente de competición, ¿no? Ujú. Y en Vigo bueno, al final se consiguió, ¿no? En la etapa final de Pablo Beiro, bueno, pues el presidente que ya no está entre nosotros, era una de sus ilusiones y al final pues se hizo, ¿no? Y yo quise formar parte de ese proyecto. Es un proyecto que dura 2 años y que, bueno, pues luego por temas económicos, federativos o de club, pues bueno, el equipo se deshace, no se puede mantener y al final pues, es una de las penas que a mí me queda siempre dentro, ¿no? Por el que no se pudiese mantener ese equipo B en Vigo. Ujú. Has pasado en tu carrera por tres clubes hasta la fecha, que han sido el propio Vigo que estamos hablando ahora, después Ferrol, como tú has comentado, y ahora UCA Murcia BSR. ¿Qué te llevas de cada etapa? Bueno, sobre todo de Vigo y de Ferrol, que me imagino de UCAM todavía, pues bueno, sí que llevas 3 años, como tú has comentado, pero bueno, todavía estás en el UCAM, ¿no? Pero bueno, ¿qué te has llevado de cada etapa? Bueno, a ver, son diferentes etapas, diferentes equipos, incluso dentro del mismo equipo, como es el de Vigo, hay dos etapas muy, muy, muy diferenciadas, ¿no? La primera son los inicios hasta, pues digamos, el año 2014, 2015, en el que, pues bueno, para mí Vigo era mi hogar, era mi familia, así lo sentía y bueno, siento que cuando Pablo Beiro fallece, algo se va con él. Ah, Pierdo ese sentimiento que puedo sentir hacia Vigo, ¿no? Y aunque sí es cierto que sigue siendo mi club en el que yo estoy, pues eso, compitiendo, donde tengo una oportunidad y donde siempre me he sentido muy bien tratada, en el momento que él ya no está presente, pues yo pierdo ese sentimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de la etapa de Vigo, pues hay esas dos etapas, ¿no? Pues además, fíjate que también sale el equipo B, que es algo que me ilusiona, algo que al final por lo que apuesto, porque me desvinculo un poco bueno, pues por decisiones deportivas dentro del club, me desvinculo del A para quedarme luchando con el B, ¿no? Porque era un proyecto que de verdad que me hacía muchísima ilusión, del que siempre estuve muy orgullosa de jugar y competir con ellos y poder haberles hecho sonreír un poco, porque eso es al final lo que te acabas llevando, ¿no? Cuando juegas con estos chicos de las escuelas que tienen esa pasión por el baloncesto. Y entonces, pues bueno, cuando ya se termina esa etapa es cuando decido irme a Ferrol, ¿no? Un poco también por egoísmo, porque necesitaba volver a recuperar calidad en mi juego, necesitaba recuperar minutos. En el equipo A yo no tenía cabida en Vigo. Eh, Siempre es verdad que bueno, pues, se ha profesionalizado muchísimo y evidentemente si tienes jugadores profesionales que te aportan mucho más de lo que yo podía aportar, porque bueno, pues al final una tiene sus características, tiene su juego y es consciente de ello, ¿no? Entonces yo necesitaba para poder evolucionar y poder crecer y poder seguir estando a un buen nivel, a nivel de selección, pues mirar por otro equipo, ¿no? Y Ferrol me abrió las puertas de su casa, era gente conocida, había estado ya cuando ya fue filial de Vigo, ya había estado jugando con ellos, eran compañeros, eran amigos y la verdad que fue una etapa muy, muy bonita. Pero así como he ganado mucho como jugadora, porque asumí pues, un papel importante dentro del equipo, con muchísimos minutos, pero minutos importantes de calidad, ¿no? No minutos de, pues bueno, cuando ya los partidos suelen estar resueltos, para bien o para mal, ¿no? Que era un poco la tónica que se venía desarrollando. Eh,
El problema es que Ferrol, pues bueno, por diferentes motivos, no tiene un proyecto deportivo ambicioso y, y yo no estaba a disgusto, todo lo contrario, estoy muy agradecida al equipo, pero sí es cierto que UCAM me abre las puertas a un proyecto muy ambicioso deportivamente, ¿no? No solo a nivel personal de lo que me puedan ofrecer a mí como jugadora de pues ir a un equipo donde voy a estar con otras compañeras de selección, que en ese caso pues estaban dos, sino que además pues como equipo quiere crecer. De hecho, pues ya ves el resultado, ¿no? El objetivo siempre de UCAN ha sido el que hemos conseguido al final. Así que son etapas muy diferentes y cada una me ha aportado diferentes cosas. Además, la artífice Sonia, que además creo que la tenemos por el chat, que nos ha escrito ahora, nos ha dicho María Vaya, Victoria, nos dice, justo, sí, mira, sí. justo que nos había escrito, nos venía de perlas comentarlo. Bueno, el proyecto que tenéis en Murcia, dándole mucha importancia a lo que es el baloncesto en silla femenino, ¿no? Teniendo ese quinteto femenino que tenéis, bueno, un proyecto ambicioso que incluso habéis logrado ascender a División de Honor y bueno, me imagino también que eso te atrajo, ¿no? Al proyecto de UCAM Murcia BSR. Sí, claro, muchísimo. Al final son muchos factores los que me hacen tomar la difícil decisión, porque siempre lo digo, fue la decisión más difícil de mi vida, es haberme ido a Lucan, y no por el hecho de irme a Lucan, sino porque he dejado muchas cosas atrás y sales de la zona de confort para irte muy lejos. Entonces, pues bueno, es verdad que son muchos factores. El primero es que quien me lo está ofreciendo es compañera de selección, la capitana, es compañera y es amiga, y es amiga. Y una de las cosas que yo siempre digo con respecto a los amigos es que sé que cuando me ofrecen algo lo hacen con corazón, ¿no? Y sabiendo el esfuerzo que suponía para mí, con lo cual, pues bueno, me facilitó mucho el irme para UCAM. Luego sabía que esos eran los objetivos, el proyecto de ascender a la División de Honor, de formar al equipo, porque no seguimos un equipo joven, ¿no? Prácticamente, si ves la media edad, que solo soñé yo, pues ahí un poquito la rompemos, pero bueno, es un equipo muy joven y luego, pues el baloncesto femenino y la importancia que se le da en el UCAM al baloncesto femenino. Es decir, no somos floreros de banquillo, como suelo decir yo, que muchas veces las mujeres han sido tratadas como las jugadoras como floreros de banquillo. Y yo creo que por fin alguien está apostando por este baloncesto y que es baloncesto de calidad. Ujú. Miguel Ángel, que también está por el chat, nos dice The Five Power Woman, nos dice. Sí, Eh, bueno, hay que recordar que somos seis jugadoras Ujú, las que estamos eso es. en UCAM, ¿vale? Cierto es que, bueno, pues Tania Galvez no pertenece a la selección, pero forma parte del equipo, con lo cual tenemos ese quinteto, pero tenemos esta sexta jugadora que toda la importancia, igual que nosotras. Una de las jugadoras, además, Bea, que ha sido elegida en el quinteto, mejor quinteto, ¿no? Del de europeo, que bueno, tiene una progresión tremenda. Es tremendo. Bueno, Bea ya lo era también, Mm. ¿eh? Bea tiene, yo creo que uno de los mejores visión de juego, una de las mejores en visión de juego, yo creo que la actualidad, la verdad. Pero bueno, sí que le han elegido también en el quinteto. El quinteto ideal. Se ha hecho justicia con el trabajo que hace Bea. Es una jugadora con una disciplina y una capacidad de aprendizaje y de transmitir esa sabiduría que ella tiene jugando. Además que es una grandísima compañera y hace grande el juego de cualquiera que esté a su alrededor. Es una de sus mayores virtudes. Yo siempre se lo digo, que qué suerte tenemos de tenerla cerca y de jugar con ella. También un poco por entrar en temas de selección, bueno, aunque ya hemos comentado un poco,
Por entrar en tus comienzos en la selección, ¿cuándo comienzas en dinámica, digamos, de eso, de selección femenina? Pues comencé igual que Sonia. En el año 2003 se retoma de nuevo después de un parón, se retoma el Campeonato de Europa la participación de España y yo ya formo parte de las 12 jugadoras que van junto con Sonia. Y desde entonces yo creo que no he parado de asistir a ningún campeonato. Cierto es que en 2016 se hace un Campeonato de Europa B en el cual yo por motivos personales no asisto y creo que es quitando esa cita, he asistido a todos los campeonatos de Europa A y a bueno, los Juegos Paralímpicos y Mundial. Para hacernos también una idea de esa progresión de la selección femenina, ¿no? Justo el Europeo B que has comenzado, de que has comentado, que, bueno, antes disputabais el Europeo B y ahora fíjate, Europeo A y además bronce. Por lo tanto, os ha hecho mucho trabajo, ¿no? Para ello, me imagino. Sí, bueno, es cierto que el Campeonato de Europa B solo se celebra una vez, o al menos que yo tenga en mente, a lo mejor estoy yo equivocando, pero creo que solamente se celebra una vez, que es eso en el año 2016, y el resto de campeonatos siguen siendo el Campeonato de Europa A. Pero sí es cierto que yo aún puedo recordar cada uno de los partidos o de todos esos campeonatos que hemos ido, bueno, celebrando desde el año 2003 y te aseguro que no tiene nada, absolutamente nada que ver con nuestros comienzos. Ujú. Nada, a lo que hemos llegado, vamos, totalmente diferente. También por comentar en temas de selección, Vicky, perdón, en los Juegos Paralímpicos que disputasteis en Tokio, bueno, este verano, bueno, sí, Mm. verano. ¿Cómo fue la experiencia? Porque hacía 28 años que no se clasificaba la selección femenina para unos juegos, además la primera vez por méritos deportivos. Me imagino que también sería una situación para todas vosotras extraña, ¿no? O bueno, con nervios también, la máxima competición para un deportista. ¿Cómo fue la experiencia? Pues si yo te digo una palabra, creo que cualquiera de las 12, o sea, de mis otras 11 compañeras, te lo pueden corroborar. Ha sido terrible, ha sido terrible. Así es la palabra. Por muchas cosas, por muchas cosas. Eran nuestros primeros juegos y íbamos muy ilusionadas. Pero lo primero se tuerce en el desfile. Bueno, lo primero se tuerce ya en la burbuja, que eso estar 15 días todas juntas sin poder salir ni un segundo prácticamente a la calle, aquello fue terrible, terrible. Sí, es verdad que podíamos respirar fuera de las instalaciones del CAR, pero bueno, la burbuja, al final estás 15 días viendo siempre las mismas caras, con la misma rutina. Bueno, es bastante complicado, ¿no? Sobrellevar esa situación a la que no estás acostumbrado y que te viene así de nueva. Te enganchas a un viaje en el que llegas a un país en el que te meten en una villa mm, que tampoco puedes hacer nada más que vida en esa villa, que sí, que puede ser muy grande, pero vuelves a estar encerrado otra vez y con los límites que todo suponía la situación. Llega nuestra primera gran, digamos, fiesta, ¿no? de los juegos, que es el desfile. Yo la sensación, y no sé si lo compartirán mis compañeras, fue horrible salir ese estadio y no haber nadie de gente. O sea, es que era terrible, terrible. No hay palabras que describan la soledad que podíamos sentir en ese desfile, ¿no? Entonces, estábamos viviendo algo que era surrealista, algo que no era algo que todos habían vivido, ¿no? Sino que era algo totalmente nuevo. Y esa misma sensación fue en los partidos. Digamos que el show que se monta alrededor de un partido es el mismo. Ellos dan toda su parafernalia, las luces, el humo, la presentación, pero tú salías a la pista y no había absolutamente nada y estaban los de la mesa. Entonces, decías, un pabellón tan grande y tan vacío que era desolador, ¿no? Y aún con todo eso, pues tratábamos de que cuando estábamos en el vestuario, pues venga, chicas, vamos a jugar un partido histórico, algo que quizá no podamos volver a vivir nunca más.
intentábamos salir y disfrutar y hacer nuestro juego. Y partido tras partido tras partido, no éramos nosotras, no éramos nosotras, no era nuestro juego, no conseguíamos fluidez en el juego, las defensas por momentos eran como si fuéramos aprendices, ¿no? Había jugadas que decías, madre mía, pero ¿cómo puede ser? O sea, no éramos la que acabamos de ganar la Alemania en ese torneo en Colonia, hacía nada, un mes y pico, ¿no? Entonces, pues bueno, deportivamente ha sido desolador, a nivel de gente ha sido desolador y quizás lo volveríamos a vivir porque era nuestra primera experiencia, pero para nada ha cumplido las expectativas de lo que nosotros esperábamos de los juegos. Ahora, si no me equivoco, además, la IWF creo que ha reducido, ¿no? El número de selecciones que van a disputar los Juegos Paralímpicos de París. Bueno, no sé, no estoy muy puesto tampoco en el tema, ¿eh? Sí que escuché lo que es la noticia, pero bueno, no sé, ¿qué opinas también sobre ello? Si, bueno, si te apetece opinar. Sí, no, no sé muy bien los motivos porque los he escuchado hablando a mis compañeros. Yo no he leído ninguna noticia. Me suelo abstener mucho de a veces conocer este tipo de noticias, pero me parece tremendamente injusto. Creo que es un tema de igualar equipos entre diferentes modalidades. Creo, ¿eh? Estoy hablando por puro desconocimiento y de haber escuchado a mis compañeras. Eh, Me parece que es un sinsentido, ¿no? Si ese es el motivo, o cualquier otro que no puedo llegar a entender, como un deporte que es, sin desmejorar a ningún otro deporte, pero el baloncesto es el deporte rey de los juegos. El baloncesto es ya el que da más espectáculo, el que más audiencia mueve, el que pues al final más participantes vas a tener, ¿no? Es un sinsentido que lo reduzcan para intentar igualarlo al resto de deportes de equipo. Pero al final puedes patalear, puedes protestar, pero al final yo creo que las decisiones que tome el IPC o la IWF serán así y tendremos que asimilarlo cuanto antes mejor y sobre todo intentar luchar por tener más plazas para Europa. Que está muy complicado, sí, que se ha complicado muchísimo, sí, pero bueno, hay que ahora intentar luchar y seguir trabajando y si al final no llega, pues no pasa nada. Deporte, y si llega, pues habrá merecido la pena, ¿no? Ahora, de hecho, creo que bueno, has comentado el IPC, que creo que, de hecho, me he confundido. Creo que fue el IPC, ¿no? El que cogió Sí, esa creo que sí. decisión y la IWF fue precisamente la que intentó que hubiera más selecciones. Que creo que tampoco también desestimó bueno, la petición, pero bueno, sí, al final. Ujú. También, bueno, por comentar un poco el europeo, ¿no? El europeo que acabáis de concluir ahora con ese bronce. También teníais, me imagino, una oportunidad de redimiros también de aquellos juegos, ¿no? Además, bastante cercano, también con cambios, el seleccionador Adrián Yáñez, por ejemplo. Abraham pasaba a la masculina. Ha sido un europeo también un poco de luces y sombras, por así decirlo, con esos contagios que ha habido, pero vosotras habéis protagonizado, digamos, la cara alegre, digamos, de lo que es la competición con ese bronce, también con ese partido contra Gran Bretaña, ¿no? Que ganasteis histórico para empezar y luego también después con el bronce que he comentado. ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia en en el europeo? A ver, era muy difícil explicarle a todo el mundo que la selección que estuvo en Tokio no era la selección que nosotros conocíamos, que cualquiera que sea seguidora nuestra sabía que no éramos nosotras jugando, que no estábamos desarrollando el juego que veníamos desarrollando desde hacía muchísimo tiempo. Y entonces, pues claro, mucha gente se te quedaba como mirando, o bueno, pues cuando te daban la enhorabuena por tu participación en los Juegos Paralímpicos, pues te quedabas a veces un poco pues así con desasosiego porque dices tú, es que no es la realidad, ¿no? Entonces, este campeonato ha puesto a la selección donde realmente debería haber estado en Tokio,
porque es donde venía estando desde hacía ya, bueno, en su trayectoria, ¿no? Es una selección que tiene juego, bueno, pues que um, tiene cabida para competir con las selecciones que hasta ahora estaban en el podio, porque ahora ya entramos nosotras. Así que nada, viene un poco eso, a redimir y a quitarnos esta espinita y sobre todo a decir, estas somos nosotras, esto es la selección española femenina, ¿no? Y además todo se nos ha ido poniendo un poquito de cara, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues empezamos con Turquía, perdón, que a priori pues parece una selección como más asequible, ¿no? Y decir, pues bueno, sí, le ganas de bastante puntuación, con bastante diferencia, pero es Turquía, ya siempre le venís ganando bien, ¿no? Luego juegas contra Alemania, bueno, no ha sido un juego malo, pero al final, pues Alemania nos pega una buena diferencia, ¿no? Y luego llega Francia, pues con Francia conseguimos ese pase, el objetivo que era, pues, nuestro principal objetivo era Dubái, y, y finalmente pues llega Inglaterra, ¿no? Que digamos que es como el broche a este caminito que estábamos siguiendo y decir, wow, ha sido un partido que yo pienso que ha rozado la excelencia, ¿no? Y que por fin, pues ahora sí podemos decir, le hemos ganado a Inglaterra por primera vez en un campeonato de Europa, pero he de decir, y quiero que quede muy claro, que no es la primera vez que se le gana a Inglaterra. Un campeonato del mundo hace muchos años se le ha ganado a Inglaterra, o sea que lo que es histórico es haberlo hecho en un campeonato de Europa, ¿vale? Pero ya la selección ya había conseguido hacía muchos años ese hecho. Y bueno, pues el broche final ha sido ese partido. Hemos demostrado que somos un equipo con toda la extensión de la palabra, porque a pesar de las adversidades que ha ido habiendo durante todo el torneo, ha sido muy difícil el tema de los positivos. Eh, Luego entraré a valorar si cómo se desarrolla todo este tema, porque creo que es algo aparte de lo que hemos conseguido a nivel deportivo, por lo que decía que hemos demostrado que somos un equipo porque a pesar de esas adversidades que han ocurrido en la final, el equipo ha conseguido la medalla de bronce y se lo merecía y ha conseguido lo que por derecho propio tenía que ganar en la pista. Ujú. También comentabas ese partido contra Francia. Bueno, yo cuando se estaba disputando el europeo he estado hablando con Agurzane por WhatsApp algunos Mm. momentos, nos escribíamos y tal. Y le dije, de hecho, por WhatsApp, le dije que ese partido contra Francia, por ejemplo, bueno, Turquía, como tú has dicho, a lo mejor era una selección más bien flojita, pero y, bueno, y Francia tampoco es que fuera también una selección muy fuerte, pero yo creo que os vi como, no sé, como más fuertes en defensa, mejor, no sé, mejor, con mejores sensaciones en el partido contra Francia que contra Turquía, que contra Turquía ganasteis por más diferencia, pero yo os vi la verdad que mejor en Francia. Quizá fue ese el punto de inflexión, digamos, de lo que es el europeo, que bueno, también os quitasteis igual un peso de encima con esa clasificación para Dubai. Sí. Sí, 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 totalmente. Ha sido, digamos que a priori, ya te digo, veníamos ganándole siempre al equipo de Turquía con más o menos diferencia, pero nunca ha sido un equipo que nos haya supuesto una dificultad muy grande. Decir lo contrario sería mentir, ¿vale? Es decir, yo todas las veces que me he enfrentado a Turquía, y estoy hablando ya de los últimos años, porque los primeros no me acuerdo mucho, la verdad, pero es un equipo que, bueno, pues España está deportivamente 2 o 3 peldaños por encima de ella y eso se ha demostrado en todos los partidos, ¿no? Francia, verdad que, bueno, pues ya habíamos dado un pequeñito salto desde Hamburgo, en Rotterdam, pero sí es verdad que es una selección bueno, pues fue nuestra bestia negra durante muchísimos años, que tiene jugadoras que estaban aquí, que pues no sabíamos muy bien qué nivel tenían, que bueno, pues íbamos viendo la evolución del torneo, pero
los equipos hay que respetarlos hasta que estás jugando con ellos, y incluso hasta el final, pero hay que tener ese respeto de, ojo, que no sabemos cómo pueden salir las jugadoras, ¿no? Y nosotros teníamos que tener muy claro que teníamos que ir muy duras desde el principio y era como un plus, evidentemente, el saber que si ganábamos ese partido ya teníamos el billete conseguido para Dubái, ¿no? Entonces se juntaron tantas cosas que nos hicieron jugar un partido pues de 10 todas las jugadoras, porque todas las que estábamos allí hemos tenido el respeto al rival, pero hemos jugado muy intensas desde el minuto 1 hasta el minuto 40 y sobre todo con el objetivo de mostrar nuestro juego, de hacernos fuertes nosotras para el resto del campeonato y porque esta es la línea de trabajo que estamos siguiendo, ¿no? El enfrentar todos los partidos en la misma dinámica. Ujú. También bueno, hemos comentado también que hubo un cambio de seleccionador, en este caso Adrián Yáñez, el que entró. Eh, ¿Cómo fue también para vosotras, para las jugadoras, un cambio, digamos, eh, bueno, una competición tan cercana a ese cambio? Se cambió y ya prácticamente empezaba casi el europeo, ¿no? Bueno, unas semanas o no sé, un mes o más o menos. ¿Cómo fue para las jugadoras ese cambio? También Abraham, me imagino que le tendríais cariño y bueno, No, cómo fue ese cambio? poco, Nada, ¿no? poco cariño le tenemos ahora. Bueno, a ver, ha sido un proceso complicado. No vamos a decir que todo ha sido un camino de rosas porque volvemos a lo mismo, no vamos a mentir, ¿no? Ha sido un proceso complicado, pero sí es cierto que dentro de la complicación que es cambiar un equipo técnico, quienes tomaron el mando de la selección, bueno, a priori, nosotras ya eh, no nos sorprendió mucho el cambio, ¿no? Al final, pues todo el mundo habla, todo el mundo rumorea, todo el mundo, no es que de la noche por la mañana te digan, no, que ya no tenéis a Abraham con vosotras. No, no es así, sino que o sea, hay un proceso en el que vas escuchando, se va hablando y pues bueno, no es del todo desconocido. Y después que pues el cuerpo técnico que queda tampoco es un total desconocido que tenga que empezar a trabajar con nosotros, ¿no? Sino que al final, pues bueno, Frank lo conocíamos de haber estado con los chicos en Tokio y pues hubo muy buen feeling entre las dos selecciones y con ello con Frank. Eh, Luego teníamos a Adrián, que ya había trabajado con nosotras en Alemania y pues bueno, ya él tuvo contacto con el grupo. David ya había estado en la mano de Abraham y bueno, pues luego las dos Martas, que son las fisios y team manager, pues también formaban parte nuestra. David, David, no, perdón, Pablo también es nuestro entrenador en UCAM, pero aparte ya había estado en la selección colaborando en alguna concentración hacía unos años y no era un total desconocido, con lo cual, pues bueno, todo eso ayudó mucho. Y también ayudó que Adrián no vino como una, ni Adrián ni el cuerpo técnico, me refiero, cuando digo Adrián me refiero al cuerpo técnico, no vinieron como una pisonadora a cambiar todo el trabajo que veníamos desarrollando, sino que, bueno, pues ellos han aportado ideas nuevas o han dado un punto de vista diferente, pero han respetado muchísimo el trabajo que se venía realizando con el cuerpo técnico de Abraham, ¿no? Entonces, pues bueno, al final el grupo está muy unido, las chicas éramos casi prácticamente las mismas y por no decir las mismas porque en el grupo de trabajo María y Nayara habían estado ya trabajando con nosotras, tampoco eran desconocidas y, y entonces pues bueno, no podemos decir que fuera un completo caos todo el cambio, ¿no? Simplemente pues bueno, tuvimos que en menos tiempo asimilar esas pequeñas ideas y esas pequeñas direcciones que nos daban desde el nuevo cuerpo técnico y el resto ya lo teníamos nosotras trabajado y dentro, ¿no? Ahora por comentar también ese partido por el bronce en el que tú no pudiste disputar, bueno, ¿cómo lo viviste? Porque me imagino, bueno, no sé si cuando te darían el resultado fue esa misma mañana, ¿no? Igual, sí, fue Te esa cuento. mañana. ¿Cómo Sí. recuerdas esa mañana? Me imagino que bastante caos también para la propia selección, ¿no? Para Mira, todas a lo mejor. sí. Nosotros tenemos el partido a las 12:30.
y a las 9 teníamos el test de antígenos. Yo soy la segunda en hacerlo, creo recordar, segunda o tercera. Yo normalmente no suelo esperar el resultado porque suele tardar y te lo dan, pues eso, 15 o 20 minutos después de que incluso lo hagan todos los jugadores, el cuerpo técnico. Entonces, pues bueno, me he subido a mi habitación para preparar la mochila. Aparte estábamos recogiendo ya todas las cosas porque nos íbamos después del partido. Y al cabo de, pues eso, 20 minutos, así, tampoco te sé decir mucho, recibo la llamada de Adrián. Y en ese mismo momento, y yo ya sé que yo he dado positivo o que algo no ha ido bien, porque Adrián no me llama. Normalmente nunca al teléfono mío, si tiene que dar un recado, lo pone en el grupo o lo manda por WhatsApp. Pero una llamada es porque algo malo está ocurriendo. Nadie llama por algo bueno normalmente. Así que nada, ya me iba Sonia, yo ya estaba ya con mi mascarilla en la habitación, también estaba Pablo que estaba dejando una serie de maletas. Los miro y le digo, se acabó, se acabó. Yo lo sabía que algo no iba bien. Así que cuando bajo, Adrián me dice que esté tranquila, que me van a repetir la prueba. Mm, y hasta el momento que yo entro en esa sala, me repiten la prueba y además, bueno, pues ya se, se cercioran bien de introducir más el palo sí, porque al principio salió así como un poco difuso, pero ya no estaba bien, ¿no? Y entonces ya en la segunda sí que sale como que más marcada y pido una tercera por si acaso, porque los falsos positivos existen y yo estaba un poco, pues bueno, pues muy encerrada en el hotel, muy aislada, me mantuve mucho tiempo y no había respirado nada de aire fresco en las últimas horas y pues digo, bueno, pues a ver si algo fue mal o yo lo que sea. Pedí una tercera prueba, volvió a dar y me gestionaron una PCR urgente por si fuera un falso positivo, porque apenas tenía síntomas, no me sentía mal, no tenía fiebre, nada, entonces pues era un poco, ¿no? Surrealista. Y digo, bueno, pues nada, ya me voy con todas mis cosas, me voy a la clínica, me hacen una PCR y me la gestionan para que me den el resultado una hora, a cabo de una hora, hora y media así, y ya bueno, pues he empezado el partido, prácticamente acaba de empezar el partido final, ya llaman y, y confirman que es un positivo. Así que mientras ellas empezaban a rodar el balón, y yo me estaba cogiendo el camino para mi casa, que ya tenía todas las cosas cargadas en el coche y me vine para Murcia para aislarme. Bueno, además de ti, tampoco disputó el partido Almudena, ¿no? Almu. No, No sé, bueno, no sé si fue también dio positivo o era porque era compañera tuya de habitación o... mira, no sé cuál es la voluntad de ella Ah, bueno, porque vale. no lo he hablado, Sí, sí, ¿vale? Pero me parece de justicia decir que ella no ha dado positivo, ella no ha sido la positivo, la que dio fui yo. Y son otros temas, pero al igual que me parece de justicia decir que ella no es la que dio positivo, creo que es ella la que tiene que sí, sí, explicar el por totalmente. qué no estaba en esa convocatoria. Ujú, de acuerdo, sí, sí. Bueno, por comentar también estos casos, ¿no? De positivo, que han sido varios los que ha habido en el europeo, desgraciadamente. Es una cara, bueno, fea o bueno, que no nos gusta, ¿no? Del europeo. Empezó con el equipo turco masculino que se retiró de la competición, después las británicas tampoco disputaron la final femenina, después los británicos tampoco la final y el tercer y cuarto masculino tampoco se disputó. Bueno, ¿crees que de alguna forma se podría haber evitado, bueno, minimizado, digamos, esos contagios de alguna otra forma en la que se ha hecho? Mi opinión es bastante clara respecto a esto. Creo que, y hablo desde el desconocimiento de los protocolos de seguridad, de cómo se tienen que llevar esta serie de, bueno, pues de campeonatos o torneos o eventos deportivos, ¿no? Llamémoslo así. Pero creo que se pudo haber hecho mucho más para evitar que surgiera algún caso cercano. Creo que sí, no sé por parte de quién, ni quién
sería el responsable de estos cambios, pero mi opinión personal es que hay situaciones que se podían haber evitado y, y que no sé si eso hubiese evitado los contagios, porque al final es algo que está en el aire, cientos y miles de personas lo han cogido y supongo que nadie tiene la clave para saber cómo aislar, ¿no? de tal, pero sí creo que hay situaciones que se podían haber hecho de diferente manera y que quizá hubiesen protegido un poquito más al torneo. Ujú. Y también me gustaría también saber tu opinión, Vicky, sobre, bueno, esa, no sé si se llama renuncia, porque bueno, tampoco es renuncia, sino que decidieron debido a, bueno, a los casos positivos dejar la competición ciertas selecciones. ¿Cómo ves esa decisión? Que imagino, bueno, imagino no, será una muy difícil decisión por parte de esa selección. ¿Cómo ves esa decisión de aquellas selecciones? No sé yo si yo soy la más adecuada para entrar a valorar si esa decisión es la correcta o no. Lo que sí puedo valorar es que si la decisión es por tema de salud, ellas tienen el caso positivo desde que jugaron el partido con nosotras. Si realmente la decisión es por tema de salud, lo tenían que haber hecho antes. Esa es mi opinión o lo que me gustaría entender. A partir de ahí, yo ya no sé si ahora les pertenece o no les pertenece la plata, si es justo que la tengan o no es justo, porque al final esto se contempla en la normativa, el forfait, podían faltar a un partido, lo han hecho. Y creo que el caso también de la masculina a lo mejor es diferente, no lo sé porque lo desconozco totalmente. Al final creo que el que sí mira por el tema de salud o sí me lo puedo más yo creer, y es mi opinión totalmente, ¿vale? Es el tercer y cuarto puesto masculino que los dos de mutuo acuerdo deciden no jugar. Ahí sí creo que bueno, pues no sé al final cómo se va a repartir o qué va a ocurrir con ese partido, porque también lo desconozco, pero creo que es lo más cercano a priorizar la salud, pues por cómo estaban sucediendo las cosas durante el torneo. Ujú. Pero es mi opinión personal. Ujú. A veces también crees que a lo mejor, no sé, por ser muy forofos de lo que es el deporte, tendemos a lo mejor dejar temas de salud o no darle importancia a lo que es la salud y centrarnos en lo que es la competición deportiva. Es decir, a lo mejor algunas veces tenemos que tener en cuenta que la salud está por encima, ¿no? De lo que es el deporte o la competición. Tendemos a desvirtuar todos los términos, ¿no? Es cierto que si priorizáramos la salud al 100%, no deberíamos de salir de casa o no deberíamos jugar un partido y al acabar o jugar los partidos sin mascarilla ya desde un primer momento, ¿no? Ya te digo que yo no soy quien tampoco para decir porque, bueno, pues adoro jugar y he aceptado las consecuencias de contagiarme, ¿no? Por jugar. Ya te digo, creo que si priorizáramos la salud todos, pero cada uno de los deportistas, no solo a nivel de baloncesto en sí, sino en general, no saldríamos de casa y haríamos la menor vida social en todos los ámbitos para, para evitar los contagios y reducir al mínimo este virus mucho antes en el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, tendemos a desvirtuar un poco lo de, sí, lo primero la salud, sí, lo primero la salud, pero seguimos haciendo vida social porque seguimos saliendo, seguimos yendo a entrenar, seguimos yendo eh, no sé, a los partidos, nos movemos a los campeonatos, hay que ser conscientes de que nos importa muy mucho y que tenemos esa parte egoísta de querer jugar, ¿no? Ujú. Y competir.
por volver un poco también al lado positivo, a ese bronce que habéis conseguido, ¿dirías que hasta ahora es tu mejor recuerdo en tu carrera deportiva? O si no, ¿cuál dirías que es tu mejor recuerdo hasta ahora? Muchos habrá habido también, me imagino, o varios. Sí, es que es un poco complicado porque, bueno, la forma en la que yo entiendo el deporte, ¿no? Pues al final tampoco tengo una balanza para saber qué pesa más de todo lo que yo he vivido. Al final, el hecho de poder practicar baloncesto en silla para mí es el mayor éxito de mi vida en general, ¿no? Porque cada minuto que yo disputo para mí es lo mejor que me pasa, ¿no? Sea a cualquier nivel. Si tuviera que ponerlo en una balanza, la medalla de bronce eh, pesaría mucho porque es la consecución es como, es lo que significa, es el broche a un trabajo de muchísimos años, de muchísimo esfuerzo, de muchísimos obstáculos que nos hemos ido encontrando con compañeras que están todavía en la selección, con las que ya no están y he tenido la suerte de participar, con aquellas con las que yo no he llegado a conocer, pero que han luchado porque el deporte, el baloncesto femenino, eh, no muriese, ¿no? Nunca. Y también es un broche para las chicas jóvenes para que sigan en la misma dinámica y con la misma trayectoria, ¿no? Porque todavía tiene mucho que demostrar esta selección, demostrar no, todavía tiene mucho que crecer y mucho que ganar porque está trabajando en una buena línea. Así que sí, sí sería uno de los, digamos, de un metal que pesaría mucho en mi carrera deportiva. Mm. También, escuché, no, vi una entrevista, era en una página web, además era creo que era de Lourdes, la fotógrafa Lourdes, Mesa, Lourdes Mesa, eso Lourdes es, Mesa. Mm. que tiene, bueno, Sweet Basket, tiene también, bueno, Sí, una cuenta de Instagram y también tiene página web, si no me equivoco, en el que, bueno, también hace alguna, creo que era suiteando con Vicky, con Vicky Vilariño. Y bueno, vi esa entrevista y comentabas también que a lo mejor te hubiera gustado vivir ciertos momentos que a lo mejor no has vivido con Esther Torres, ¿no? Que a lo mejor bueno, dejó la selección ya hace unos años y te gustaría, por ejemplo, también haber vivido esta experiencia con ella, por ejemplo, la del europeo, la del bronce y bueno, todo este sí. proceso. Si me lo hubieras preguntado hace una semana, te hubiera dicho que lo que siempre me hubiese gustado disputar con Esther y algo que me quedó una pena muy grande. Lo primero que no pudiera seguir disputando partidos con ella porque Esther no solo ha sido una compañera de la selección, ha sido una muy buena amiga, sigue siendo muy buena amiga. Y una de las penas que me ha quedado es no haber podido jugar unos Juegos Paralímpicos con ella, ¿no? En baloncesto. Pero me lo preguntas ahora que hemos alcanzado esta medalla y que es lo que te decía, que es algo que pesa mucho, no más porque sea lo más importante, sino por lo que representa, ¿no? En todos los años de trabajo. Mm, Me hubiese gustado también jugarla y ganarla con ella, evidentemente. Ujú. Nos comenta aquí por el chat, bueno, pues Peso es un seguidor nuestro del canal, nos dice, gracias Vicky por explicar lo del domingo. Hubo mucha incertidumbre y fue todo raro. Y enhorabuena por la medalla, nos dice. Y luego también Muchas gracias. Sonia, que sigue escribiendo por aquí, nos dice, espectacular la entrevista, nos dice, bueno, Miguel Ángel también nos dice, sub 25 femenina ya, y nos dice luego también Sonia, tenemos Eso va ahora. tenemos la palabra de la Federación para la sub 25. O sea, que queréis hacer una sub 25 española femenina. Vamos a ver, vamos. ¿Tú crees que teniendo a una pedazo de jugadora como es Pedazo de Aire en un quinteto, una chica con una proyección como es Nayara, a nuestras chicas,
Sara, Lourdes, Agurchane, a todas nuestras sub-25, a María Eras, que también tiene una proyección muy buena, y a jugadoras que no nombro ahora, pero que sabemos que están ahí dando el callo día a día, no nos merecemos ir con la sub-25 adelante. ¿Eh? Yo lo veo, yo lo Dime, veo, yo lo veo. Además, claro que sí, mira, ahora claro que que has sí. comentado María, vaya triplazo que metió María contra Francia, creo que era. Buah. Además, estábamos viendo aquí el partido, di los partidos aquí en el canal de Twitch y lo estábamos viendo en directo. Joder, yo flipé con ese triple. Madre mía. ¿Sabes lo que pasa? Que lo más importante de eso no fue el triple, no fue el triple, ni que lo haya metido, ni muchísimo menos. Si tú ves las milésimas de segundo después de ese triple, es la cara de María. Eso es lo que ha merecido la pena. Sí. Eso es lo que ha merecido la pena. Ujú. Mm. Sí, yo también me fijé, joder. Dije, se os veía felices además a todas de ella la había metido, pero todas estabais súper felices también con las canastas de Nayara, ¿no? Que había metido la propia Sonia también como se acercaba a Nayara y, bueno, Sonia ya sabemos cómo es también, bueno, es Todo energía amor. pura y Siempre, siempre está sí. sonriendo, o sea que sí, sí, la verdad que fueron bonitos, bonitos momentos también. Mm. Hemos comentado también, bueno, tu mejor momento hasta ahora de tu carrera, bueno, varios, los que has tenido. ¿Cuál dirías, Vicky, que ha sido el momento más difícil o aquel que, bueno, que te ha costado a lo mejor un poco por remontar o, bueno, momentos difíciles de tu carrera? Ese lo tengo muy claro y muy presente a día de hoy. Mira que yo no soy muy buena con la memoria, pero sí hay un, un momento en el que a mí me cambia totalmente la vida deportiva, que es cuando yo me rompo la pelvis a 3 semanas de empezar un europeo, el de Rotterdam. Venía estando en tenía una preparación deportiva excelente, o sea, yo creo que era el momento que mejor estaba, pero sin lugar a dudas, o sea, lo firmaría siempre. Acabamos de disputar unos torneos en el que yo me sentía como me gusta a mí, que como suelo decir siempre, volando por la pista, porque pues, es algo que me gusta mucho, porque es algo en lo que me siento cómoda. Digamos que en la situación de correr, de romper defensas, de la lucha con las jugadoras, del tú a tú, es algo que a mí me hace sentir muy cómoda y me hace sentir feliz cuando estoy jugando. Y, y ese, pues, la rotura se hace un 5 de junio, lo que pasa que yo creo que tarda unos días porque, pues eso, pues al final yo me sigo con mi vida normal, sigo intentando entrenar, sigo intentando, y justo un día antes de asistir a una concentración le digo a Abraham, oye, que voy a ir a un momento a urgencias porque me duele un poco el lateral y tuve una pequeña caída, tuve una caída y pues nada, no me siento muy cómoda para ir así sin más a la concentración. De hecho, había buscado yo otro medio de transporte para llegar a la concentración y tal. Y cuando entro en urgencias, me dicen que tengo la pelvis rota, pero bien rota. O sea, tengo astillado y todo el tema y que evidentemente ya me tenía que quedar ingresada, que me olvidara del deporte, o sea, que me olvidara del campeonato y que me olvidara durante muchos meses de competir. Bueno, ese momento fue lo más horrible que me pasó a nivel deportivo, lo más horrible. No soy capaz de explicar cómo me sentí. Eh, de hecho, no fui ni casi ni capaz de, no fui capaz de transmitírselo a mis compañeras, ni de hablar con ellas, ni nada. Pero nada, me duró 2 días. Me duró 2 días. Bueno, le dije a la médica, tú no te preocupes, dame el alta. Conté con la ayuda de un preparador físico en Vigo, de Joan, que venía ya trabajando con él en el centro IFIT, que bueno, pues desde aquí siempre le estaré eternamente agradecida porque me mantuvo trabajando el tronco superior 3 semanas para poder viajar con la selección a Rotterdam. También, evidentemente, con la confianza
que Abraham no confianza, sino la oportunidad de decir, oye, Abraham, que voy con la pelvis rota, pero que puedo subirme a la silla, que ya lo he hecho aquí y que voy preparada y que necesito aportar, aunque sea un mínimo, un mínimo. Y bueno, Abraham entendía que yo ya había asumido las consecuencias de esa rotura, porque si no curaba bien, eso podía ser perjudicial para mí, para el resto de mi vida. Así me lo habían dicho. Pero yo quería jugar y quería participar porque, bueno, me sentía preparada para ello. Y nada, pues allá que me fui a jugar Campeonato de Europa con la pelvis rota, pero fue muy, muy difícil, ¿no? Participé en el partido importante, que fue en el de Francia. Conseguimos ese pase a Tokio. Es verdad que me privó de muchos minutos. Es algo que ahora nunca le voy a perdonar, así con cariño, pero nunca le voy a perdonar. Me mantuvo muchos minutos en el banquillo porque realmente estaba muy, muy mal. Pero, pero me dejó disputar partidos importantes y me sentí partícipe totalmente con mis compañeras, ¿no? Aun estando en el banquillo podía estar ahí con ellas para ayudarlas. Y desde ese mismo momento siempre rondó un fantasma por encima mía, ¿no? De ya no voy a volver a ser la Vicky que era, ya por mucho que entrene ya he perdido ese punch, ¿no? Y eso es lo que he sentido hasta hace muy poquito. Era un fantasma mío porque al final ni siquiera sé si es realidad o no, pero es algo que siempre a mí me ha rondado y que internamente en los partidos, cuando los jugaba, pues no he acabado 100% satisfecha, ¿no? Y no importaba lo que me dijesen desde fuera, me da igual si me decían, uy, hoy no ha sido tu partido, hoy ha sido un partidazo, que mi sensación conmigo misma era siempre, era terrible, ¿no? Con ese fantasma, hasta que llegó este campeonato de Europa, que por fin sentí que, como digo yo, podía volver a volar y me sentí con esa sensación de decir, joder, es que aún, es que he vuelto a ser la que era antes de esa rotura. Ujú. Esa fue mi sensación, aunque me privaran de esa final, pero el campeonato me ha devuelto ese sentimiento o sensación que había perdido. También, bueno, a raíz de ese sub-25, de esa selección española femenina sub-25 que comentabais, ¿cómo ves el futuro de lo que es la selección femenina? Porque tenéis, bueno, muchísimas jugadoras jóvenes, ¿no? Bueno, Lourdes, Agurzane, Nayara, bueno, es que podría hacer un montón, Bea. Nombrarlas a todas y nos puedes quitar a Sonia y a mí en realidad. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el Porque en futuro? realidad estamos ahí las dos que estamos rompiendo un poco la media, ¿no? Pero bueno, o ellas rompen la nuestra, ¿no? Depende por dónde se mire, ¿no? ¿Cómo veo el futuro? Pues nosotros ahora mismo la selección es como, por definirlo de alguna manera, es como una Beatriz Zudaire, una capacidad de mejora impresionante porque la juventud viene pisando, porque para eso hay que sacar la sub-25 para que sigan estando en competición, para que estas chicas que están empezando ahora, Nayara, con alguna chica más que yo sé que tenéis por ahí en el País Vasco y en alguna otra comunidad que también sé que hay, bueno, Usia Chamorro, que yo he tenido la ocasión de jugar con ella y sé que ahora está en el Iberconsa, sé que está teniendo, bueno, pues algún minuto y que está entrenando. Y bueno, para todas estas jóvenes que van a dar mucho que hablar, muchísimo que hablar, tienen que seguir con esta trayectoria de trabajo y nos van a dar muchas más alegrías de las que seguramente Sonia y yo hemos dado en estos últimos 20 años, ¿no? Vale, vale. Ahora, Vicky, si te parece, te haré un cuestionario, unas preguntitas que suelo hacer como a todos los invitados que pasan por aquí, bueno, antes por YouTube, ahora por Twitch, y son una ronda de preguntitas y me vas No contestando te la si te parece. respondo, ¿eh? ¿Eh? Lo mismo no te la respondo, porque si me van a preguntar por otros jugadores, uf, a ver, venga, Bueno, vamos. bueno. Un jugador de baloncesto en silla. Ahí ya estamos. Ah,
Un jugador que me guste, evidentemente, ¿no? Sí, bueno, O si quieres que... decir unos cuantos también, ¿eh? Tampoco... No, sí, es que al final yo pues, creo que, bueno, hay muy buenos jugadores, ¿no? Y como se acaba de disputar recientemente el Campeonato de Europa, yo ha habido siempre un jugador bueno, pues me ha gustado mucho su forma de gustar, ya es un jugador que está también para retirarse, pero que es Matteo Cavallini, italiano. Él siempre ha sido un jugador que, bueno, me he enfrentado a él estando en Vigo en las copas de, bueno, los campeonatos de Europa, las copas de Europa, y lo he visto, he coincidido con él en los campeonatos de Europa con su selección y bueno, siempre me ha gustado como jugador. Está, de hecho, ha estado creo en este europeo, ¿no? Con Italia. Sí, ¿no? Ah, vale. Sí, 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 creo sí, que sí, ya sé quién es, sí, creo que sí. sí. Y Una, ya, no es de la época tuya ni ya, de los jovenzuelos, pero sí. De hecho, creo es que bueno, me sonaba el nombre, o sea, el nombre sí que me sonaba, pero hace nada, durante el europeo creo que nos empezó a seguir en Instagram a Besermanía y entré y luego en los partidos le veía y dije, ah, mira, pues era este, y entonces ya sé quién es. ya está, ya está muy mayorcete, sí, ya lleva muchos años en la selección italiana. Ujú. Una jugadora, complicado también, ¿eh? Sí, sí, bueno, jugadoras, hay muchas bueno, que son buenas y que podría nombrarlas, pero a día de hoy, pues bueno, a mí me gusta mucho el juego que tiene Bo Kramer, Ujú. holandesa. Mm. Como luego Mariska también, ¿no? Una gran jugadora de Sí, Países pero Bajos. la veo más completa Mm, a Bo Kramer en cuanto a nivel de juego, ¿no? De visión. Mariska es muy buena en lo que hace, es una máquina, es sí. una tía que tiene muy claro dónde tiene su tiro, dónde tiene su fuerza, pero a nivel global creo que aporta más Bo Kramer, Ujú, o yo lo veo así. ujú. ¿Jugador o jugadora promesa? ¿O también si quieres decir un jugador promesa y una jugadora promesa? Ah, bueno, jugadora lo tengo claro, para mí Beatriz Zudaire. Ahí no tengo ninguna duda, aunque en breve va a dejar de ser promesa. O sea, ya, esta mujer ya es una jugona, así que... y luego me dijiste Jugador un promesa, jugador eso es. promesa. Ah, bueno, no soy yo muy conocedora por ejemplo, de la sub-22, pero bueno, te puedo poner un caso muy cercano porque al final es el que conozco, que es el de Nico Muñoz. Sí, que al final, pues yo te decía que yo no soy muy seguidora de todos los jugadores, pero bueno, que ese lo tengo cercano y sé cuál es su progresión y sé lo que ha ido evolucionando y lo que le queda todavía por evolucionar, que es mucho. Ujú. ¿Un entrenador o entrenadora de baloncesto en silla? O los dos también, un entrenador y una entrenadora. Am, entrenadora, me quedo con la etapa de cuando Sonia era entrenadora. Porque mm, tiene una visión de juego, tanto como de jugadora como de entrenadora, para mí fuera de lo que es habitual ver tanto en jugadores como en entrenadores, ¿no? Entonces me quedo con ella, aunque actualmente ella solamente sea jugadora, pero no sería justa si no la nombrase, ¿no? Y entrenador, ah, me voy a quedar con alguien que a mí me ha entrenado y que creo que tiene una visión también del juego, una capacidad de toma de decisiones instantáneas, de plantear sistemas de juego que no he visto digamos, en casi ningún entrenador y que es César de Liverpool Championship. Ujú. Ujú. Que sigue todavía actualmente, ¿no? Como entrenador Y del Barça. actualmente, exactamente, yo tuve la suerte de que él me entrenara algunos años en Vigo
y por eso hablo con conocimiento de causa. No, eh, puedo ver mucho desde fuera o se puede ver mucho desde fuera y evidentemente los entrenadores se dejan ver muchas veces cuando eh, tienen esas, ¿no? esas tomas de decisiones o cuando llevan un equipo. Pero creo que si encima le conoces y te ha entrenado y sabes cómo funciona internamente, pues no sería justo decir otro nombre que no fuese el de César. Ujú. Un equipo, o bueno, o no tiene Bien. por qué ser un equipo como tal, también puedes decir igual, a lo mejor, tal No, lo equipo tengo de... claro. Ah, vale. No, lo tengo claro, Luca. Lo tengo claro, pero sí es que no es porque yo esté en él, sino yo tengo la gran suerte de pertenecer a un equipo que tiene un proyecto, como te dije antes, ambicioso, en el que eh, esperemos que den muchas alegrías y las va a dar. Ujú. Mira. ¿Torneo preferido? ¿A nivel nacional o internacional? Las dos, o bueno, o lo que quieras, o sea, en general, en general. En gen- a nivel de selección, mira, yo me quedo internacional, me quedo con el mundial, con los mundiales, porque pues es del que mejor recuerdo guardo. Ha sido un torneo espectacular y espero que el de Dubái sea, vamos, rememorable también. Y a nivel nacional, bueno, a mí me gustaba la Copa del Rey. Era un torneo que, bueno, era ilusionante jugar porque al final era todo concentrado en un fin de semana, bueno, te lo jugabas todo a esos únicos partidos, ¿no? Y bueno, pues me gustaba jugarlos. Ujú. Y para terminar, Vicky, ¿cómo definirías el baloncesto en sí ya en una palabra? O si no quieres decirlo en una palabra, o también una palabra después, si quieres explicarte mejor lo que significa para ti el baloncesto en sí ya. Para mí es pasión, sí que lo he dicho siempre, es pasión. Y se puede explicar y se pueden poner muchas palabras, pero al final se va a quedar reducida a eso, pasión. Ujú. Pues Vicky, por nuestra parte esto es todo. Gracias por pasarte por aquí. Espero que te recuperes lo mejor posible, aunque ya vemos que estás bien dentro de, bueno, de lo Mm. que supone también estar encerrada y todo eso. Por lo tanto, pues bueno, espero que te recuperes pronto y lo dicho, muchas gracias por estar por aquí. Enhorabuena también por ese bronce que también disfrutamos mucho todos los que vimos jugar ese, bueno, ese europeo. Y bueno, que gracias por todo y bueno, ya nos veremos por las canchas también, que pronto también tenemos un Susena contra UCAM. Está claro, está claro. Nada, gracias a vosotros y bueno, en especial a ti, Mati, porque haces muy buena labor y bueno, sé de buena mano que has hecho que este mundo se conozca un poquito mejor y que cualquier difusión que se haga es poca para lo que se merece el baloncesto en sí. Así que nada, gracias a vosotros. Esto ha sido todo por hoy. Si os gustan entrevistas como esta, os animo a que os suscribáis al canal y también nos sigáis en las demás redes sociales, que las veis por aquí abajo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.